La dimensión oculta, Edward Hall. Capítulo 1. Cultura como comunicación. El tema principal de este librito es el espacio personal y social y la percepción que el hombre tiene de él. He acuñado la palabra proxemia para designar las observaciones y teorías interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio, que es una elaboración especializada de la cultura. Los conceptos aquí expuestos no son originales míos. Hace más bien de 53 años, Franz Boas puso las bases de la opinión que tengo de que la comunicación es el modelo de la cultura y aún de la vida misma. En los 20 años siguientes, Boas y otros dos antropólogos, Edward Sapir y Leonard Bloomfield, hablantes de lenguas indoeuropeas, se encontraron frente a las lenguas radicalmente diferentes de los indios americanos y los esquimales. El conflicto entre estos dos diferentes sistemas lingüísticos produjo una revolución acerca de la naturaleza del lenguaje. Hasta entonces, los eruditos europeos habían tomado las lenguas indoeuropeas por modelo de todas las lenguas, y Boas y sus colaboradores descubrieron que cada familia lingüística era una ley por sí, un sistema cerrado, cuyas normas debía revelar y describir el lingüista. Era necesario que éste evitara conscientemente la trampa que consiste en proyectar las reglas ocultas de la propia lengua en la que se está estudiando. En la década de los 30, Benjamin Lee Worth, químico e ingeniero de profesión, pero aficionado a la lingüística, se puso a estudiar con Sapir los trabajos de Waldorf. Basados en su estudio de los indios Hopi y Shawnees, tenía implicaciones revolucionarias para la relación del lenguaje con el pensamiento como la percepción. Según él, el idioma es algo más que un simple medio de expresar el pensamiento. Es, en realidad, un elemento principal en la formación del pensamiento. Además, para servirnos de una figura en nuestros días, la misma percepción por el hombre del mundo que lo rodea está programada por la lengua que habla, igual que una computadora. Y como ésta, la mente del hombre registra y estructura la realidad exterior solamente de acuerdo con ese programa. Como dos lenguas suelen programar la misma clase de sucesos de modo totalmente diferente, ningún sistema filosófico, ninguna creencia podría considerarse disociadas del lenguaje. Solamente en los últimos años, y nada más para un puñado de personas, se hicieron evidentes las implicaciones del pensamiento de Worth. Difícil de captar, resultan un poco estremecedoras si les dedicaba cuidadosamente atención. Herían en la raíz a la doctrina del libre albedrío, porque indicaban que todos los hombres son cautivos del idioma que hablan, al par que lo consideran una cosa natural. La tesis de este libro y de The Silence of Language, su predecesor, es que los principios expuestos por Worth y los lingüistas, sus colaboradores en relación con el lenguaje, se aplican de igual manera al resto del comportamiento humano y en realidad a toda la cultura. Creyéndose durante mucho tiempo que era la experiencia lo que todas las personas comparten y que siempre era posible, en cierto modo, soslayar lengua y cultura y remitirse a la experiencia para llegar hasta otro ser humano, esta creencia implícita y a menudo explícita acerca de la relación del hombre con la experiencia se basaba en las suposiciones de que cuando dos seres humanos son sometidos a la misma experiencia, virtualmente entran lo mismo datos en los dos sistemas nerviosos centrales y los dos cerebros lo registran del mismo modo. La investigación proxémica arroja serias dudas sobre la validez de este supuesto, en particular cuando las culturas son diferentes. En los capítulos 10 y 11 se describe cómo la gente de diferentes culturas no solo habla diferentes lenguajes, sino, cosa posiblemente más importante, habitan diferentes mundos sensorios.
La ataminación selectiva de los datos sensorios deja pasar algunas cosas y excluye otras, de modo que la experiencia percibida a través de una serie de filtros sensorios normados culturalmente es muy diferente de la experiencia percibida a través de otra serie. Los medios arquitectónicos y urbanos que crean las personas son manifestaciones de este proceso de tamización y filtración. En realidad, en esos ambientes alternados por el hombre, son ambientes alternados por el hombre los que pueden enseñarnos cómo utilizan sus sentidos los diferentes pueblos. Por eso no se puede contar con que la experiencia sea un punto de referencia estable, ya que se da en un medio moldeado por el hombre. El papel de los sentidos en este contexto se describe en los capítulos 4 y 7. Se ha incluido en este estudio para procurar al lector algunos datos básicos acerca del aparato que el hombre emplea para edificar su mundo perceptual. Describir los sentidos de este modo es como describir el aparato vocal para poder entender los procesos de la dicción. Un examen del modo que tienen los diferentes pueblos de utilizar sus sentidos, de su interacción con el medio ambiente vivo y no vivo, proporciona datos concretos acerca de alguna de las diferencias existentes, por ejemplo, entre los árabes y los norteamericanos. Ahí, en la fuente misma de la interacción, es posible descubrir significativas variaciones en lo que se oye y en lo que no deja pasar el filtro. Mis investigaciones en los últimos 5 años demuestran que los norteamericanos y los árabes viven buena parte del tiempo en mundos sensorios diferentes y no emplean los mismos sentidos, ni siquiera para establecer la mayoría de las distancias observadas durante las conversaciones. Como veremos después, los árabes emplean el olfato y el tacto más que los norteamericanos. Interpretan sus datos sensorios diferentemente y los combinan de diferentes modos. Según parece, incluso su experiencia del cuerpo es una relación con el ego. Es diferente a la nuestra. Según parece, incluso su experiencia del cuerpo en su relación con el ego es diferente de la nuestra. Las mujeres norteamericanas que se han casado con árabes en los Estados Unidos y que solo han conocido el lado norteamericano y culto de su personalidad han solido observar que sus esposos adquieren diferente personalidad cuando vuelven a su tierra, donde vuelven a sumergirse en la comunicación árabe y son cautivos de las percepciones árabes. En todos los sentidos de la palabra se vuelven completamente diferentes. A pesar del hecho de que los sistemas culturales norman el comportamiento de modos radicalmente diferentes, están profundamente arraigados en la biología y la fisiología. El hombre es un organismo con un pasado extraordinario, maravilloso. Se distingue de los demás animales por el hecho de haber elaborado lo que yo denomino prolongaciones de su organismo. Al crear esas prolongaciones, el hombre ha podido mejorar o especializar diversas funciones. La computadora es una prolongación de una parte del cerebro. El teléfono prolonga su voz, la rueda prolonga los pies y piernas, el lenguaje prolonga la experiencia del tiempo y el espacio, y la escritura prolonga el lenguaje. El hombre ha dado la amplitud a esas prolongaciones que llegamos a olvidar que su carácter humanal tiene sus raíces en la naturaleza humana. El antropólogo Weston LaBarre ha dicho que el hombre hizo pasar la evolución de su cuerpo a sus prolongaciones y que al hacerlo así aceleró enormemente el proceso de evolución. Todo intento, pues, de observar, registrar y analizar los sistemas proxémicos que son parte de las culturas modernas debe tomar en cuenta los sistemas de comportamiento en que se basan, expresado por las formas de vida más antiguas. Los capítulos 2 y 3 de esta obra contribuirán a proporcionar una base y una perspectiva para la consideración de las colaboraciones humanas, más complejas del comportamiento espacial que los animales. Buena parte del pensamiento y la interpretación de datos que contiene la obra ha sido influida por los etólogos, los científicos que estudian el comportamiento animal y la relación de los organismos con su medio.
A la luz de lo que sabemos de la etología, sería útil ver en el hombre a la larga un organismo que ha elaborado y especializado a tal punto sus prolongaciones que éstas han tomado el mando y están reemplazando rápidamente a la naturaleza. Es decir, el hombre ha creado una nueva dimensión, la dimensión cultural, de la que la proxémica es solo una parte. La relación entre el hombre y la dimensión cultural es tal que tanto el hombre como su medio ambiente participan en un moldeamiento mutuo. El hombre está ahora en condiciones de crear realmente todo el mundo en el que vive, lo que los biólogos llaman su biotopo. Y al crear ese mundo, está en verdad determinando la clase de organismo que será. Este pensamiento es aterrador si se tiene en cuenta lo poco que sabemos del hombre. También significa que, en un sentido muy hondo, nuestras ciudades están creando diferentes tipos de personas, en sus barrios de miseria, sus hospitales para enfermos mentales, sus prisiones y suburbios. Estas sutiles interacciones hacen los problemas de la renovación urbana y la integración de las minorías en la cultura dominante más difíciles de lo que suele suponerse. De igual manera, nuestra falta de entendimiento pleno de la realidad entre las personas y su biotopo está complicando el proceso del desarrollo técnico y de las llamadas naciones subdesarrolladas del mundo. ¿Qué sucede cuando personas de diferentes culturas se encuentran y se relacionan? En The Silent Language opinaba yo que la comunicación se produce simultáneamente en diferentes niveles de la conciencia, desde la plena conciencia hasta fuera de la conciencia. Últimamente ha sido necesario ampliar esta opinión. Cuando la gente se comunica, hace mucho más que lanzar y recoger la pelota de la conversación. Mis propios estudiosos y los de otros revelan una serie de servomecanismos condicionados por la cultura, delicadamente controlados, que mantienen la vida nivelada de un modo bastante parecido a la acción del piloto automático en su avión, que lo mantiene en línea de vuelo. Todos somos sensibles a sutiles cambios en la conducta del otro cuando reacciona a lo que decimos y hacemos. En muchas situaciones la gente evita primero inconscientemente y después conscientemente escalar lo que yo llamo parte adumbrativa o prefigurativa de una comunicación y pasar de las señales apenas perceptibles de enojo a la hostilidad declarada. En el mundo animal, si el proceso adumbrativo tiene un cortocircuito o se pasa por alto, es probable que se produzca una dura lucha. En los humanos, en la esfera de la vida internacional e intercultural, muchas dificultades se originan por no interpretar correctamente las adumbraciones, en cuyo caso, para cuando la gente descubre lo que está pasando, está tan metida en ella que no puede retroceder. En los capítulos siguientes se citan muchos ejemplos en que la comunicación se frustra principalmente por ellas, que vive. En los capítulos siguientes se citan muchos ejemplos en que las comunicaciones se frustra principalmente porque ninguna de las partes comprende que cada una de ellas vive en un mundo perceptual diferente. Resulta entonces que cada una estaba interpretando las palabras dichas por la otra en un contexto que comprendía comportamiento y ambiente, con el resultado de que a menudo el reforzamiento positivo de los avances amistosos era desconcertado y aún inexistente. Hay ahora etólogos como Konrad Lorenz que creen que la agresión es un ingrediente necesario de la vida. Sin ella, probablemente no sería posible la vida tal como la conocemos. Normalmente la agresión conduce al débito espaciamiento. La agresión conduce al debido espaciamiento de los animales para que no sea tan grande el número que destruyan su medio y se destruyan con él. Cuando el apiñamiento es demasiado grande a consecuencia de los aumentos bruscos
de la población, las acciones recíprocas se intensifican y la tensión estresante es cada vez mayor. Cuando esta tensión psicológica y emocional se acumula y se va perdiendo la calma en la química del organismo, se producen sutiles pero fuertes cambios. Los nacimientos son menos y las muertes son más, hasta que se llega al estado conocido por desplome demográfico. Actualmente suele reconocerse que esos ciclos de acumulación y desplome son normales en los vertebrados de sangre caliente y posiblemente en todos los seres vivos. Al contrario de lo que cree la gente común, la cantidad de alimentación son indirectamente solo al contrario de lo que cree la gente común, la cantidad de alimentación solo indirectamente interviene en esos ciclos, como demostraron John Christensen y B. C. Wynne Edwards. A medida que el hombre creaba cultura, se domesticaba, y en el proceso hacía una serie de mundos distintos todos unos de otros. Cada mundo tiene su propio equipo para entrada de energía sensoria, de modo que lo que atrae a las multitudes en una cultura no necesariamente las atrae en otra. De modo analógico, un acto desencadenador de agresión y estresante por ello para un pueblo puede ser neutro para otro. Como quiera que sea, el caso es que los negros norteamericanos y los pueblos de cultura hispánica que acuden en tropel a las ciudades de Estados Unidos son gravemente estresados. No solo se hallan en un medio que no es propio para ellos, sino que además han pasado los límites de su propia tolerancia al estrés. Los Estados Unidos se hallan frente al hecho de que dos de sus pueblos más sensibles e imaginarios están en trance de aniquilamiento y como Sansón podrían arrastrar en su caída todo el edificio que nos cobija. Por eso es necesario inculcar a los arquitectos, los urbanizadores y constructores que, si nuestro país ha de evitar la catástrofe, debemos ver en el hombre un interlocutor de su medio ambiente, un medio en que estos mismos arquitectos, ingenieros y urbanistas estén creando sin pensar mucho en las necesidades proxémicas del hombre. Pero aquellos de nosotros que producen las rentas y pagan los impuestos que sostienen al gobierno, digo que, sea cual fuere el costo de reedificar nuestras ciudades, ¿habrá que pagarlo si queremos que los Estados Unidos sobrevivan? Lo más importante es que la reconstrucción de nuestras ciudades habrá de basarse en la investigación destinada a conocer las necesidades del hombre, así como de los muchos mundos sensorios de los diferentes grupos humanos que viven en las ciudades estadounidenses. Los capítulos siguientes tienen la intención de comunicar un mensaje fundamental acerca de la naturaleza del ser humano y de su relación con el medio. Este mensaje es el siguiente: es grandemente necesario revisar y ampliar nuestro modo de ver la situación humana, ser más comprensivos y más realistas, no solo para con los demás, sino también para con nosotros mismos. Es esencial que aprendamos a leer las comunicaciones salientes tan fácilmente como las escritas o habladas. Solo haciéndolo así podremos llegar a otras gentes, tanto dentro como fuera de nuestros límites nacionales, cada vez que se nos pide más que hagamos.